la paz de Dios en nosotros. No es nuestra, es de Dios y nos las da Él. Por eso es que hay muchas personas que no pueden dormir todavía en paz completo o viven el día a día en una constante afán, una constante angustia. Necesitan la paz de Dios. Este tercer fruto que busca el labrador, el Padre de luces, el Padre arriba, Jehová de los ejércitos, aparece en la Biblia tanto en Gálatas 5:22 como en el libro de Juan con el término griego eignun, en griego, y la pronunciación en español es Eirene. Aquellas que se llaman Irene, aquí es Eirene con E, pero aquellas personas, aquellas mujeres que le han puesto sus padres el nombre de Irene, pues si no lo sabían, usted se llama Paz. ¿Ah? Del verbo primitivo eiro, que significa unir, y de esta raíz del eirenevo, que significa vivir o actuar pacíficamente. En el libro de Gálatas 5 y en todo el Nuevo Testamento, cuando aparece este eignun o eirene en español, se refiere a la paz de Dios, a la paz que Dios le da a la humanidad cuando ésta empieza a creer, le abre su corazón y le recibe en su poder para que empiece a caminar en paz. Esta paz no es nuestra, por eso es que Juan en capítulo 14 dice el verso 27, en la boca de nuestro Señor Jesucristo, la paz os dejo. Estoy leyendo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El 28, habéis oído que yo os le he dicho, voy y vengo a vosotros. Entonces aquí le agrega dos frutos más. Si me amarais, os habríais regocijado. El regocijo o el gozo y el amor, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. En el verso 27 y 28 de Juan 14 están los tres primeros frutos de Gálatas 5. Hoy quiero hablar de la paz, pero para llegar a esa paz, porque he hablado en otros programas anteriores y están grabados en nuestra página web, también está, y está en nuestra cuenta YouTube, están todas las predicaciones del amor, del regocijo o el gozo, la alegría, y ahora va a estar de la paz. Uno de los que viene a buscar el Padre, a revisar constantemente cuando nosotros estamos injertados a nuestro Señor Jesucristo, que es la vid verdadera, y nosotros las ramas. Esta paz, mi estimado oyente, forma parte de un contexto completo en Juan 14, 15 y 16, y no puedo llegar a hablar de la paz si no hablamos del contexto del Juan 14, 15 y 16. Esa es la recomendación, la mayor recomendación que yo hago como cristiano y ministro del Evangelio a todas las personas que quieren buscar y conocer de Dios. El Evangelio del apóstol Juan, unas Biblias dicen San Juan, el Evangelio del apóstol San Juan, en el verso 14, en el capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, ahí está completo, todo en detalles, lo que Jesús vino a traer al mundo. De hecho, él termina el verso 16 diciendo, los discípulos le dicen, ahora sí nos hablas claramente y te entendemos. Y es allí, solamente allí, que Jesucristo se dispone, ¿verdad? Ok, ya lo entendieron. Y dirige su palabra y su mirada ya no a sus amigos, porque en estos mismos 14, 15 y 16 los trata como amigos. Ya no dirige su mirada a ellos, sino al Padre, y hace una oración magistral en Juan capítulo 17 por estos que le entendieron el mensaje que él vino a traer a la tierra. Juan 14, 15 y 16. Por eso es importante hacer una especie de recuento, ¿no? De qué se trata este contexto. Jesús en el capítulo 15, ya hablamos del 14, del amor y de la paz y del gozo, dice en el capítulo 5, toca otra vez el tema de la oferta del amor en los versos 9, verso 10 y verso 14. Habla del amor. Luego nos advierte del daño que el mundo nos causará a aquellos que hemos creído en ese mismo capítulo. Y en el verso 11 ofrece, en el mismo capítulo 15, ofrece la alegría o el gozo que viene de su parte.
del amor que viene de la parte de Dios, el gozo que viene de su parte. Y después dice en el capítulo 16, vuelve a tocar el tema del gozo. Si quiere tome nota, pero no aísle versos. Vaya 14, 15 y 16. Dice, vuelvo a tocar el gozo en los versos 20, verso 21 y verso 22 de Juan 16. Y vuelve a tocar del amor en el verso 27. Y toca el tema de la paz en el verso 33. Todo esto nos lo ofrece Jesús, dice, para un día. Los 3 capítulos aisladamente dicen, habla de un día, aquel día, un día, llegará la hora, cuando llegue la hora, cuando llegue ese día. ¿Cuál día? Bueno, todo el tema gira alrededor de un solo contexto, de la disposición de nuestro Padre de ese día, de darnos de Él mismo, tanto de Jesús como el Padre. Harán uno para morar en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En el verso 17 de Juan 14, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Sigo leyendo, pero vosotros les conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, dice el verso 18, vendré a vosotros. Salta el verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15, el verso 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, en el verso 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En el verso 13 del mismo capítulo 16 de Juan dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el contexto de Juan 14, 15 y 16 es de una promesa hermosa que nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado en nuestro Señor Jesucristo, le empezó a ofrecer y a prometer a aquellos, ¿verdad?, que ponían su mirada y su fe en Él. Aquellos que creían que Él era Cristo, el Mesías, el ungido, Dios, el Salvador del mundo, el Salvador de las almas, el que rescata las almas. Aquí empiezo con el Evangelio de luz, el Evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo. Ese es el que usted tiene que escuchar para que entienda de qué se trata el reino de Dios, para que pueda entender de qué se trata Cristo y de qué se trata lo que Él quiere para nosotros. Entonces, partiendo de este punto, de que el contexto se trata de que nos dará otro, nos esperaremos el Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos retomar la paz. Entonces, esa oferta de aquel día, cuando llegue la hora, cuando llegue el momento, cuando llegue el día, o sea, para recibir el amor de Dios, el gozo que viene de Dios, ¿verdad? Mis gozos os doy para que vuestro gozo esté completo, y la paz que Cristo la da, no como la da el mundo, viene única y exclusivamente en el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios, el mundo no le puede ver. Por eso es que el mundo no puede dormir en paz. Por eso es que el mundo sin Cristo no puede vivir en paz. No tiene paz. Vive afanado, preocupado por el vecino, preocupado por la competencia si es comerciante, preocupado por la competencia si está en el trabajo de alguien, está con alguien que podría tener posibilidades de serrucharle el puesto. Después tienen una constante angustia, una constante afán por la falta del Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo está en el mundo. Es este Espíritu Santo que hace que el que crea, el que empiece a creer, ¿verdad?, se hace santo o se separa. Dios lo separa, no se hace. Dios lo hace santo, Dios lo separa para que este Espíritu more en él, porque Él es santo. Y va a entrar en un cuerpo de un santo.
pero estamos cargados de pecado. Hasta que usted crea, está cargado de pecado. Y hasta que usted crea, es lo más terrible, que ahí es donde vengo el evangelio del reino. Es enemigo de Dios. La paz que viene de Dios, la primera que llega al corazón de un creyente, el que llega a mí, no el que llega a otros, el que llega al que cree, es la paz de Dios, borrando la línea de enemistad, así como lo estoy diciendo, que existe entre el ser humano sin Cristo y Dios. ¿Qué estará diciendo el hermano? Lo que dice la Biblia. Era enemigo de Dios. Desde la perspectiva de la Biblia, la humanidad es enemigo de Dios. Desde la perspectiva de la humanidad, tal vez, lo más probable es que Dios es bueno. Ay, a veces dicen, mi Diosito, lo ponen chiquito. Ay, mi Diosito. No es Diosito, es Dios. Dios grande, eterno, poderoso, omnisciente, omnipresente, creador. Dios lleno de poder. No puede ser hito. Imposible que sea hito. Es Dios. Desde la perspectiva humana, ese Diosito bueno, ¿verdad? Sigue estando enojado con el mundo, mientras no le ponga la mirada este mundo a lo que Él ha hecho para quitar la enemistad y alcanzar una paz. Lo contrario a paz es guerra. La antología, lo contrario, ¿no? El antónimo de la palabra paz es guerra. Existe una posibilidad de que alcancemos la paz en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús. La paz es con el Padre, en Cristo Jesús. La paz que está en nosotros, dada por Dios, se consigue es al nacer de nuevo o recibir el Espíritu Santo. Por eso es importante que la iglesia entienda lo que es creer, ¿verdad? Para recibir el perdón y luego recibir el Espíritu Santo para completar el proceso que Dios quiere en el creyente. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemos, nadie ve el reino, nadie puede ver el reino, nadie puede entrar al reino si no nace de nuevo. ¿Y cómo es eso? En agua y en espíritu. El agua es la fe que te lava, que te quita el pecado, y solamente así viene el Espíritu Santo y embiste o bautiza o llena a esa persona que empezó a creer. Y en esa fe es donde empieza el proceso de paz, primero de ese creyente con Dios. Por eso es que nosotros no pudiéramos, dice más o menos por allá por Lucas 4, que cuando tú llegues a una casa hablándole a la iglesia, la paz de Cristo en este lugar, y si hay un hijo de paz en ese lugar, esa paz reposará, pero si no hay un hijo de paz en ese lugar, la paz que llevan ustedes se devolverá a ustedes y esa casa quedará sin paz. Pero si hay por casualidad en ese lugar donde usted llega declarando la paz de Cristo, declarando como dice la Biblia, la paz de Cristo en este lugar, no declarar porque usted es más grande que Dios o que tiene más poder su boca que Dios, porque esa palabra de declarar, esas cosas raras que hay ahorita en los evangelios modernos, que por demás están en Mateo 24. Esos son evangelios modernos que usted lo puede revisar en Mateo 24. Esas declaraciones extrañas. Usted sigue siendo un hombre, ahora iglesia, ahora hijo. Eso no le da autoridad sobre ni la palabra, sobre ni el Espíritu Santo y mucho menos sobre Jehová. Lea la Biblia, amigo. Lea la Biblia para que nunca más nadie, incluyendo su mente y sus emociones, les pueda engañar. Prosigo. ¿Cómo dice usted que somos enemigos de Dios? Romanos 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si apenas justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿y antes de la fe qué éramos? ¿Qué teníamos antes de la fe? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. La gracia es la llegada del Espíritu Santo de Dios a la tierra.
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice el verso 5, estoy leyendo Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Salto al verso 10 de Romanos 5, porque si siendo enemigos, no lo inventé, ¿vio? El evangelio del reino, amigo, el verdadero, el evangelio que usted tiene que escuchar para que pueda actuar la misericordia de Dios sobre un corazón. Debe escucharlo. Es una bendición que usted lo escuche. De tantos evangelios de beneficio, de bendición, de plata, de carro, de sanidad, de Dios mío, Dios para mí, Dios para mí, Dios para mí. Dios, yo soy el rey, Dios, dame. ¿Dónde está mi $1.000.000? Si Messi gana millones de dólares y es inconverso, yo que trabajo y tengo la lengua de afuera, dijo un apóstata, le escuché en Instagram, tengo la lengua de afuera, ¿dónde está mi $1.000.000, Dios? ¿Ve? ¿Cómo lo reclama? No, ese evangelio es el que sale en las redes constantemente. Este evangelio que usted está escuchando es el que no sale en las redes, pero este es el que le salva. Cuando usted entienda que hay enemistad entre un hombre pecador sin Cristo que no ha creído y Dios. Dice el verso 10, Romanos 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, vio que quien lo logró fue Cristo. Por eso es gloria a Dios por Cristo. Alabado sea Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te alabo, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos. Seremos salvos de salvación por su vida, por Cristo. Romanos 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero dice el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre injusto, el hombre impío es enemigo de Dios. El hombre deja de ser injusto cuando es justificado. ¿Ve la palabra que estoy usando? Justificación a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es quien quita la enemistad que el hombre impío e injusto tenía para con Dios. Cristo alcanza en el que cree la paz para con Dios. Oseas capítulo 4, vamos al Antiguo Testamento. ¿Qué le dijo el Señor el profeta? Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, en la boca del profeta Oseas. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. La palabra contienda, ¿qué es, pues? ¿Qué es la palabra contienda? Óigase bien, esta guerra, esta enemistad, esta contienda es para el hombre que no tiene a Cristo. Escuché, Dios ama el pecador y aborrece el pecado. Mentiras. No, Dios no ama al pecador. Dios dice que está en contienda, en constante enemistad con los moradores de la tierra, porque en ellos no hay verdad, no hay misericordia, ni hay conocimiento de Dios. Oseas capítulo 4, verso 1. Perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran, prevalecen, fornican, homicidas son todos. Isaías 5. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Es una constante guerra, amado. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de la calle. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Léala desde el verso 11, Isaías 5, desde el verso 11, para que entienda el 25. Ahí va a encontrar hombres impíos, amadores de sí mismos, vanagloriosos, ladrones, estafadores, fornicarios, hechiceros. Va a encontrar
la impiedad y toda la injusticia de la humanidad. Hay una constante guerra y furor de parte del Padre para con la humanidad que aún no ha creído ni ha recibido en su corazón el Espíritu Santo, que es quien trae el amor, el gozo y la paz a un corazón. Este es el Evangelio. Es así donde se puede recibir, entender quiénes podríamos ser. Y aún usted que va a su congregación y alaba y canta, ¿ya recibió el Espíritu Santo? ¿En verdad ya recibió el Espíritu Santo? ¿O porque va a la congregación donde otros que creen que también son hermanos, cree que ya recibió el Espíritu Santo? Esto es Evangelio. Isaías capítulo 13, verso 9. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor, de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a todos los pecadores. Enemistad, amado. El Salmo 7, muy claro. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío. ¿Vio que no ama al pecador y aborrece el pecado? ¿Vio que es mentira? ¿Vio que es una fábula cristiana evangélica? Tan casi igual como las fábulas cristianas católicas. Tan casi igual. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios es fábula, amado. No lo repita. Primero averigüe a ver si es que está en la palabra de Dios. Salmo 7, verso 11. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, dice el verso 12, Salmo 7, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. El verso 13, asimismo ha preparado armas de muerte. Está hablando de Dios, amado. Esto se llama guerra, enemistad, enemigos. Y ha labrado saetas ardientes. Dios está haciendo esto. He aquí el impío. ¿Vio que se trata del mundo sin Cristo? El impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo, él mismo caerá. Dice el verso 16, Salmo 7. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Enemistad, amado. Esa enemistad solo la quita Cristo. Por fe. Y solo por fe usted puede ser justificado a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para que alcancemos la paz para con Dios. Empieza en el creyente. Usted creyó, recibe el Espíritu Santo y ahí es donde dice Dios, ok, ponte para mis filas entonces. Ya no eres de las filas del impío, ya no eres de las filas del pecador, ya no eres de las filas del enemigo, porque son sus enemigos. Ponte ahora para mis filas. Aleluya. Pasa acá, hijo, por este ladito. Aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo y vivimos bajo los principios del reino de Dios, los que están en la palabra de Dios. Nótese los versos 15 de Juan 14 para irme, para que usted entienda lo que es recibir el Espíritu Santo y caminar en Él. El primero de los tres frutos que estoy hablando, hoy hablé del tercero, de Irene. Irene se llama en español este fruto, paz. Y el gozo y el amor, el primero es el amor. Pero en el verso 15 de Juan 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ese es aquel día. En aquel día, en la hora, en aquella hora. Dice el verso 22, Juan 14, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, otra vez, escuche bien, ponga mucha atención, amado. Estoy leyendo el verso 23 de Juan 14. Mire cómo le dice. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, ese es
el mundo. Por eso le está respondiendo a Judas: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada con él. El verso 24: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así de simple termino el programa de hoy con el Evangelio verdadero. ¿Usted ama a Cristo? Estamos claros que Cristo le amó a usted. Ya murió en la cruz. Y no hay otro amor más extraordinario que morir por un amigo o morir por alguien aún que no conocía. La pregunta es: ¿usted ama a Cristo? ¿En verdad? ¿En verdad lo ama? ¿Usted sigue esto? ¿Su palabra guardará? Todo el que viene a mí y oye mi palabra y la guarda y la sigue o camina en ella, yo les compararé como aquel hombre sensato que cavó y hondó. Para edificar primero cavó y hondó hasta conseguir la roca, echó el fundamento y luego edificó. ¿Yo? Amar a Jesús es obediencia, amado. Pero no obediencia porque lo dice el hermano Isaac, o porque lo dice su pastor, o porque le obliga a un hermano, su esposo, su esposa, su papá, su hijo. No, obediencia por amor. Ahí es donde la carga que pone nuestro Señor Jesucristo en la iglesia es fácil, ligera, liviana de llevar, porque usted está obedeciendo es por amor. Por amor. Eso es lo más hermoso que le puede pasar a una persona en esta tierra. Ya Moisés se predica en todas las sinagogas del mundo. Prediquemos la verdad. Hablemos la verdad, la que trajo nuestro Señor Jesucristo. El arrepentirse de corazón, porque hay una enemistad con Dios. Existe una guerra de Dios contra el mundo impío, contra el mundo que no ha guardado la piedad, el mundo que vive su vida como ellos han pensado en su mente. Ya no más. Y por eso es que usted escucha a través de Filadelfia 106.9 FM el Evangelio. El Evangelio. No con intenciones de confrontarlo, con intenciones de que usted verdaderamente empiece a caminar como la palabra de Dios manda a caminar, y empieza a decir que es cristiano porque en verdad vive a Cristo, no porque va o no viene de un lugar a otro, sino porque vive a Cristo, porque piensa como piensa Cristo y porque habla como habla Cristo.